Recién el comisario Rodríguez ofreció algunas declaraciones y dio algunas precisiones al poco tiempo de ingresar al domicilio del doctor Favaloro. Lo escuchamos. Mira, me quedan 3 fotos, voy a tirar esas 3 fotos. Nos surge que se haya encontrado con alguna afección. ¿Cómo nos explica la presencia de los abogados? Bueno, obviamente con el transcurso de las horas y el conocimiento de la noticia, vienen personas de distintas características. Las cartas han sido inclusive algunos abogados. Las cartas sí, están secuestradas y se agregan al expediente. ¿El contenido de ellas cuándo se podrá conocer? No, se desconoce. Eso el magistrado actuante oportunamente lo hará saber a los parientes. Para usted da la sensación de que el suicidio es que no hay una cosa en contrario, que es suicidio. Es suicidio. Hasta el momento todas las diligencias realizadas tienden a orientarnos específicamente en la dirección. situación procesal de la señora Diana Tuden. ¿De la señora? De la señora Diana Tuden. No hay ninguna persona que esté afectada en el expediente, simplemente todas han concurrido a prestar su declaración testimonial para que cada uno haga referencia a lo que pueda decir con respecto a las últimas horas. ¿Estaba desnudo él? ¿Cómo estaba vestido? No, estaba vestido con ropas normales de cualquier persona que está en su casa. ¿En su posición en el baño mismo? Sí. ¿No podría decir cómo estaba, por favor, si se puede? No puedo decirle porque forma parte del secreto del sumario, pero de todas maneras le comento, estaba vestido, no había ninguna circunstancia ¿El arma en el suelo? especial. El arma estaba en el piso. ¿El arma era de su propiedad? Vamos a determinarlo, ¿Algún contenido de las cartas? ¿El motivo de las cartas? ¿El motivo de las cartas? Sí, básicamente está explícito. ¿Podría dar algo de eso? No, porque simplemente no le puedo dar detalles porque no la he leído. Pero esa es una prueba, ¿no? Lo leyó el secretario y siguen haciendo la diligencia. Pero esa es una prueba que corroboraría el suicidio, las cartas también. Sí. Ayudan para lo que Sí, ayudan en un gran porcentaje. Emilio, sabemos que tu tarea en el lugar es esperar que haya alguna indicación para trasladar el cuerpo. ¿Cuáles son las versiones en el lugar respecto de este posible horario? No estamos recibiendo bien a Emilio, en cualquier momento vamos a ir allí. Él está en la morgue judicial donde fue trasladado el cuerpo del doctor René Favaloro. Apenas se conoció esta noticia, se llegó hasta el barrio de Palermo el ministro de Salud, Héctor Lombardo. En momentos nada más les vamos a comentar cuáles fueron sus declaraciones y además otras que hizo en el día de hoy respecto de la situación en la que se encontraba y los problemas por los que estaba atravesando el doctor René Favaloro. Emilio, si me escuchás, vamos a vos. Sí, ahora te decía que, no existe todavía una hora exacta, una precisión con respecto a la hora en la que, el doctor Favaloro sería trasladado hasta el cementerio de La Plata, porque esto está a cargo del juez. El juez, lógicamente, tiene que disponer de los restos del doctor Favaloro una vez que se terminen todas las pericias. Es decir que, mantendremos aquí la guardia hasta que conozcamos o se nos dé a conocer esta decisión. Vamos a escuchar entonces, como vos recién lo mencionabas, la palabra del doctor Lombardo, porque fue el primero que en el momento en que ocurrieron los hechos, en corroborar, en confirmar el dato de que se habría tratado de un suicidio. Este es uno de los datos más importantes porque, en un principio se habló de muchísimas cosas, simplemente que hubo un disparo, que había aparecido muerto el doctor Favaloro. Incluso tenemos que tener en cuenta que también hubo confusión con respecto al lugar físico en donde había aparecido. Allí el doctor Lombardo dio las precisiones y fueron estas. Acabo de estar con los familiares y he puesto en comunicación al presidente de la República con sus familiares, quien le expresó sus condolencias frente a este doloroso hecho y le comunicó el decreto de honores que el Poder Ejecutivo Nacional ha dictado por el caso de este deceso que tanto nos duele a todos. ¿El suicidio? Mire, esto que usted dice es la evidencia, pero en este momento está actuando el juez. Las declaraciones con respecto a todos los aspectos legales la va a hacer el juez o la gente encargada de relaciones de la Fundación. Nosotros vinimos realmente en función del Gobierno Nacional a expresar las condolencias, a expresar nuestro profundo dolor, a decirle a los familiares que
fue declarado con decreto de honores por el presidente de la República, quien se comunicó telefónicamente con sus familiares para expresarle este profundo dolor. ¿Con la familia del doctor? ¿Habló con la familia recién? Estuvimos con la familia de Favaloro, estuvimos con los sobrinos, con los primos hermanos, es decir, con la gente vinculada. ¿Estaba solo, doctor Favaloro? ¿Estaba solo? No sabemos si estaba solo. Yo no vine a hacer preguntas indagatorias de ver cómo fue el crimen, vinimos a expresar el suicidio, perdón. No vine a expresar cuál fue el acto de violencia, sino que realmente lo que vine a hacer es a expresar las condolencias del gobierno nacional. ¿Se confirma que estaba la secretaria con él en el momento del Esa era una cosa que se dijo, pero yo no la pregunté. Creo que no corresponde a un funcionario del Estado, representante del Ministerio Nacional, de venir a averiguar cosas que son parte... Su experiencia de médico, doctor, indica que fue un suicidio. Es una posibilidad cierta. ¿Una bala, ¿no? doctor? Y sospechosamente la herida que por lo menos se evidenciaba era en el tórax, ¿no? ¿Herida de bala, ¿En el doctor? pecho? Sí, parece una paradoja que quien rescató tanta gente de problemas cardíacos haya tenido. Se habló de un fuerte estado depresivo. ¿Le pudo confirmar la familia esto? Mire, hablé con la familia y con algunos amigos que estaban y nadie manifestó sospechar o tener la sensación de que esto podía ser una definición, porque hasta hace pocos días nomás estuvieron hablando con él intensamente de proyectos. Yo puedo decir que en forma personal estuve hace 9 días charlando con él. Él era miembro asesor del Consejo Asesor del Ministerio de Salud, y ante el lanzamiento del plan Anaí que estábamos por lanzar con los indígenas, dado que Favaloro tenía un antecedente muy importante de médico rural, a esto lo entusiasmó plenamente y estuvimos charlando largamente. No observamos que algo que pudiera hacer sospechar Lo económico que desenlace. usted dijo eso. Son muchos los elementos que está estudiando la justicia y los peritos. En un principio se había mencionado cuál era la situación económica por la que estaba atravesando la institución del doctor Favaloro. Se dice que al doctor se le debía muchísimo dinero. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que hay un detalle fundamental en todo esto, y es la forma en la que se habría suicidado, porque bueno, no es de las más típicas, no son de las formas más comunes. Esto los peritos seguramente lo han tomado muy en cuenta. Es decir, un disparo en el pecho no es la forma más común en las formas de suicidio cuando se trata de un disparo, sobre todo de un arma calibre 38, como es la que, bueno, se indica que habría sido la que utilizó justamente para cometer el disparo. Es por una cuestión de posición. Seguramente allí los peritos de planimetría serían fundamentales, y también, bueno, la posición en la que habría quedado el arma y el cuerpo del doctor René Favaloro. Justamente para poder conocer cuál era el estado de ánimo del doctor antes tomara esta decisión, según lo que hasta ahora vendría indicando la autopsia, que se habría tratado efectivamente de un suicidio. Hablamos hoy con uno de sus más estrechos colaboradores, el doctor Branko Mauner. Él es uno de los jefes de departamento. Estamos hablando de un hecho desgraciado que ocurre a una persona que no es una persona común. Es un hombre que en la década del 60, en 1967, para ser más preciso, introduce cambios en la medicina que han sido cambios importantes, y es reconocido a partir de allí como uno de los médicos y cirujanos más capaces y conocidos del mundo. Esta personalidad inteligente, vivaz, descollante, con la cual yo he compartido durante 12 años, he colaborado con él durante 12 años y he compartido muchas cosas. Lo he visto por última vez aquí en el pasillo el viernes, y bueno, yo no supe ver de ninguna cosa que haya cambiado en él. Él estaba lleno de proyectos, estábamos planificando un montón de cosas, y más allá de dificultades ocasionales que pueden existir en cualquier institución y en cualquier ser humano, él parecía, pese a la edad, porque era un hombre que tenía 77 años, estaba lleno de vida, capaz, lúcido, y realmente, yo repito, no tuve ningún indicio de que pasara nada. Y él era una persona con profundo
sentido humano, con profundos intereses humanos, y tanto es así que él últimamente decía que quería ser recordado como maestro, como docente, más que como cirujano o inventor de una técnica, ¿no es cierto? O sea, como el comunicador, el transmisor a generaciones nuevas de conocimientos y de problemáticas. Era inteligente, capaz, trabajador, tenía, como digo, carisma, simpatía hacia la gente, era muy inteligente, un pensador profundo, no era un hombre que se quedara en la superficie de las cosas. Todo eso conformaba lo que era su personalidad, y eso es la única respuesta que se me ocurre a su pregunta, ¿no es cierto? Él era Favaloro, no hay otra cosa. Y precisamente por estas características que mencionaba el doctor Mautner es que el país está conmovido por haber perdido a esta eminencia. Muchos sugieren que va a haber un antes y un después de Favaloro en la medicina. Además, ustedes saben, era un hombre que era permanentemente consultado sobre cosas que tenían que ver con nuestro país, criticado por algunos sectores conservadores, porque él básicamente creía que la medicina tenía que estar solo al servicio del hombre. Uno de sus últimos sueños, ganar el Premio Nobel de Medicina. Pausa, ya volvemos. Importantes los informes de los forenses y también de planimetría, por sobre todas las cosas, en el momento en el que se produce el disparo, cómo fue exactamente, porque, bueno, como mencionábamos en la salida anterior, no es común, no es una forma habitual la de una persona que quiere quitarse la vida, la de dispararse en el pecho por una cuestión de ángulo, por una cuestión de incomodidad en la forma en la que hay que manipular el arma para poder ejecutarse de esta manera. Por otra parte, bueno, quienes lo conocieron decían, era un hombre humilde, pero también un hombre que él mismo lo decía en el día de ayer en un programa grabado, en una entrevista grabada, explicaba que él dentro del quirófano se sentía una especie de comandante, pero por fuera de estas actividades netamente profesionales, cualquier cosa lo ponía muy sensible, lo sensibilizaba. Sin embargo, todos lo indican como un hombre de un gran corazón, pero de un carácter realmente muy fuerte, y es por esto que ha resultado tan sorpresiva esta decisión que ha tomado. Vamos a escuchar la palabra del doctor Tulio Uberman, que también se hizo presente, bueno, cuando se dio a conocer la noticia de la muerte del doctor René Favaloro. Esto probablemente no se haga velatorio y directamente se trasladen los restos directamente. ¿A dónde? ¿A La Plata sería enterrado? No se sabe, no se sabe. ¿La Fundación Favaloro tenía problemas económicos, doctor? El doctor Favaloro era el presidente de la Fundación Favaloro y tendría problemas como los tienen todas las clínicas de nuestro país por el tema PAMI. No se sabe. ¿Estaba solo al momento de tomar esta decisión? Estaba solo en la casa. ¿Ahora dentro del departamento, doctor? Están los familiares. ¿Está bien de salud el doctor o tenía alguna enfermedad? No lo sabe. ¿Había recuperado del problema que él había tenido? Él había tenido una hepatitis muy importante. ¿Se había recuperado de esta enfermedad? No sabemos. La causa no la sabemos nadie. La debe saber aquellas personas que estaba bien. Hay algo que es importante que usted acaba de decir. ¿El doctor habría estado solo? Estaba solo en la casa. ¿No hay hecho de violencia en la casa? No. Es decir, que alguna puerta rota. No. Porque un problema de dinero, como se dice, como es la versión que más corre, ¿a usted le parece que puede llevarlo a quitarse la vida? No, para nada. Doctor, Como vos decías, Emilio, respecto de cómo sucedieron las cosas, seguramente a medida que se vayan realizando las pericias y los distintos estudios se va a poder determinar fehacientemente cuál fue y cómo la causa del deceso. Hoy escuchaba palabras del ministro Lombardo donde sugería esta paradoja de un hombre que durante tantos años se dedicó a salvar vidas, operando corazones, cuidando y salvando corazones, y él justamente fue a dar un disparo en el medio de su propio corazón. Emilio. Claro, justamente es por eso te decía que uno de los ejes donde seguramente van a ser fundamentales para dilucidar los detalles de cómo ocurrieron exactamente y secuencialmente los hechos va a ser la posición del arma en el momento en el que se produce el disparo. Por otra parte, el otro elemento que va a ser fundamental para establecer, bueno, si el doctor tenía ya la idea, había premeditado su suicidio, van a ser esas cartas, porque bueno, es confuso también este episodio cuando en un momento dado dicen, bueno, pero había un montón de cartas cerca de él,
pero por otra parte salieron otras personas a decir el doctor siempre escribía cartas y permanentemente recibía y él escribía cartas para agentes de todo el mundo. Es decir, no era poco habitual, no era poco frecuente el ver que el doctor Favaloro escribiera constantemente y tuviera una gran cantidad de sobres y correspondencia sobre sus escritorios. Estas cartas seguramente van a ser el segundo eslabón que va a dar, bueno, ya una línea definitiva para conocer si realmente el doctor René Favaloro ayer prácticamente a las 6 de la tarde tomó la decisión de quitarse la vida. A propósito de estas cartas de las que vos hablabas, entre otras cosas, el mismísimo doctor Lombardo, el ministro de Salud, mencionó algunas alternativas, algunas conversaciones que había tenido con el doctor Favaloro. En alguna de ellas, el doctor le había mencionado la deuda grande que tenía el PAMI y otras obras sociales con su fundación. Y además había mandado una carta al subdirector del diario La Nación donde le expresaban su insatisfacción y su pesar porque sentía que últimamente era un mendigo. Textuales palabras decía que se sentía un mendigo en estos últimos años golpeando puertas y puertas y él necesitaba este dinero, recuperarlo para continuar con su tarea. Y decía que muchas veces en estas instituciones se encontraba con empleados de muy baja categoría que ni siquiera contestaban sus llamados. Esto son todas especulaciones que tienen que ver con su malestar respecto de las deudas que tenían él y su fundación. A propósito de esto,